Bienvenidos y bienvenidas a la Semana Interamericana de Relaciones Públicas, organizada por la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. Mi nombre es Luz Canela Tsuji, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente tengo a cargo la presidencia de la asociación. Me acompaña en el cargo de gestión también Claudia Aravena como secretaria del espacio. En esta ocasión, con la participación de las universidades de Medellín de Colombia, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad de Cotec de Ecuador, Universidad de Viña del Mar y Universidad Santo Tomás de Talca de Chile, la Universidad Autónoma de Guadalajara de México y las universidades de Belgrano, la Católica de Salta y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Argentina, celebramos el Día Interamericano de Relaciones Públicas que se conmemora cada 26 de septiembre. La actividad de hoy va a estar moderada por Candela Fernández, colega de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bienvenida, Candela. Buenas, buen día, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy arrancamos, ¿sí? Desde hoy y hasta el viernes 16 de septiembre, en horario matutino y vespertino, organizamos un ciclo de encuentros virtuales donde representantes de cada universidad miembro nos van a compartir su mirada sobre las nuevas tendencias a las que se enfrentan las relaciones públicas en la actualidad latinoamericana, ¿sí? Hoy vamos a recibir a Claudia Aravena, de la Universidad de Viña del Mar, que ella nos va a brindar una conferencia sobre percepciones y rutas de aprendizajes en entornos virtuales, puntualmente el caso docencia online en relaciones públicas de Universidad de Viña del Mar. Claudia Aravena Molina es magíster en marketing de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, relacionadora pública y licenciada en comunicaciones de la Universidad de las Américas. Claudia tiene más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica, marketing e investigación de mercados, y una vasta trayectoria y experiencia en gestión académica y docencia universitaria. Es actualmente jefa de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Viña del Mar. Claudia ha llevado a cabo proyectos de investigación en el campo de la educación superior y vinculación con el medio para el fortalecimiento de la formación de los profesionales de la disciplina en Chile, y además ha sido conferencista y tallerista en diversas universidades de Latinoamérica y Europa. Te damos la bienvenida, Claudia, y te cedo la palabra. Hola, muy buenos días. Gusto estar junto a todas y todos ustedes, y muchas gracias además por estar en esta presentación, que es parte de una investigación que llevamos a cabo junto a un grupo de colegas de la Universidad Viña del Mar. Está presente conmigo la profesora Marcela Muñoz, quien es parte de este proyecto de investigación, y también la profesora Varinia Cuello, que en este minuto no nos pudo acompañar. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿les parece? La verdad es que me interesó presentar esta parte, ¿no?, de la investigación que nosotros estamos llevando a cabo, producto de que en las instituciones de educación superior, luego de la pandemia, ha sido un momento de reflexión, de cuestionamiento sobre virtualizar la formación profesional de los distintos campos de las disciplinas del saber, ¿no? No solamente en relaciones públicas. Ya hemos visto que la educación virtual está instalada en la educación, la educación primaria, y la educación virtual hoy día es parte del quehacer y las necesidades que tienen las instituciones de educación superior. En ese sentido, nosotros realizamos una investigación con este grupo de académicas en el que nosotros queríamos saber y conocer, más allá de las investigaciones que ya se estaban dando y producto, además, de dos eventos importantes que por lo menos nosotros en Chile vivimos, y creo que también en Colombia, tenía que ver con eventos sociales, sanitarios, ¿cierto?, que los vivimos todos, pero en particular eventos sociales que estuvo en Chile en el año 2019, ¿no?, que fue el estallido social en Chile. La carrera de Relaciones Públicas en la UVM ya tenía una experiencia previa sobre la semipresencialidad, es decir, contenidos que estaban dispuestos en las aulas virtuales,
actividades que eran llevadas a cabo de forma remota y además con un elemento y un componente presencial. El estallido social en Chile nos obligó, de alguna manera, durante el segundo semestre, a llevar a cabo las actividades de manera virtual, ¿ok? Porque no podíamos arriesgar a nuestros estudiantes de que fueran hasta sus aulas a poder llevar sus clases. Como venía una experiencia en la carrera vespertina con estos elementos semipresenciales, la verdad es que para nosotros no fue tan complejo. Sin embargo, el estudiante diurno, por así decirlo, nosotros tenemos vespertino y diurno, no tenía experiencia en estos formatos. Bueno, el estallido social, como es conocido, ¿cierto?, en toda Latinoamérica y el mundo, fue un evento muy, muy importante en nuestro país, que nos replegó de alguna manera en nuestras casas, ¿no? Y con ello, además, cuando pensábamos que veíamos la luz y que podíamos llevar nuevamente nuestras actividades presenciales de alguna manera más normal, nos llega el COVID-19, ¿no? Y que ahí obligatoriamente y sin ningún tipo de flexibilidad nos tuvimos que ir a nuestras casas, ¿cierto? A tener estas vidas, ¿cierto? En nuestros hogares, en donde los adultos, algunos de adultos trabajaban, algunos jóvenes estudiaban y además se mezclaba la vida familiar, ¿no? Ahora bien, esta docencia que nosotras la llamamos como docencia remota de emergencia, no la llamamos docencia virtual, porque la docencia virtual o las clases virtuales, como ya lo habíamos visto nosotros en la carrera previamente, requerían una preparación previa de materiales y de aulas virtuales. Acá fue una docencia remota de emergencia en la que tuvimos que irnos a nuestras casas a dictar las asignaturas y los estudiantes a presenciar y asistir a sus asignaturas en un formato improvisado en muchos casos, con ciertos materiales que en el caso de la carrera de Relaciones Públicas de la UVM ya los poseía, pero que el estudiante, por supuesto, no estaba habituado y preparado en esto. Por lo tanto, ¿cómo asegurar la formación de calidad en estos ambientes con esta docencia remota de emergencia, no con una carrera semipresencial, ¿cierto? ¿Cómo además asegurarnos que nuestros estudiantes realmente estuvieran formándose en las competencias que están declaradas en su perfil de egreso y que cumplieran efectivamente los resultados de aprendizaje que cada asignatura declara, ¿no?, para efectivamente lograr un perfil profesional final que obviamente dentro de las grandes dimensiones, ¿no?, y concepciones de las relaciones públicas tiene que ver con la planificación estratégica, tiene que ver con la dirección y la ejecución de los eventos corporativos, tiene que ver con el manejo de la comunicación corporativa, tanto interna como externa, de manera estratégica, de manera asertiva, conociendo sus públicos objetivos, etc. ¿Ok? Entonces, nos remontamos en este proyecto con nuestras colegas, en lo que nosotros queríamos conocer cuáles eran estas percepciones sobre la eficacia de este modelo de docencia online, no solamente en el sentido del aprendizaje, sino que también en un flujo comunicacional y en una experiencia de relacionamiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en estos entornos virtuales, dentro de estas aulas virtuales, ¿cierto? Nuestros objetivos específicos eran básicamente indagar sobre las representaciones de estas tecnologías de relacionamiento comunicacional a través de las plataformas entre los estudiantes y también entre los docentes. Una relación simbiótica, ¿cierto? Una relación rica en su calidad, en sus cualidades, y por supuesto poder indagar sobre no solamente estas representaciones, sino que cuáles eran las necesidades en este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Además queríamos sondear de alguna manera cuál es la ruta que el estudiante a través del aula virtual lleva para poder desarrollar estas habilidades que están declaradas y estas competencias que están declaradas, y además
indagar y profundizar sobre el perfil y el rol que deben tener docentes y estudiantes para el desarrollo de este flujo de comunicación y el logro de los resultados de aprendizaje de cada asignatura y, por supuesto, el cumplimiento del perfil de egreso de la carrera en este sentido, ¿cierto?, de la Universidad Viña del Mar, la carrera de Relaciones Públicas. Hicimos 2 fases. Ya estamos terminando, o sea, ya terminamos nuestras fases investigativas, ya estamos en otro proceso, que no lo voy a presentar acá, pero que es básicamente crear un modelo de relacionamiento y de flujo de comunicación para el desarrollo de los aprendizajes en entornos virtuales. La primera fase fue una fase cualitativa, realizamos focus group a docentes y estudiantes de la carrera en modalidad vespertina semipresencial, y la segunda fase fue un cuestionario estructurado en donde también participaron estudiantes y docentes, pero lo quisimos abrir a todas las carreras semipresenciales y online de la Universidad Viña del Mar. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los primeros resultados en esta etapa de sondeo, ¿no? ¿Cuál era este componente, o sea, cuáles son básicamente estas tecnologías de comunicación en el aula virtual y este componente relacional que debe existir para el logro del aprendizaje? Nos dieron, la verdad, es que grande información estos sondeos, ¿no? Por ejemplo, los canales externos, cómo son utilizados por los estudiantes para poder mantener un canal de comunicación, siendo que en las actividades virtuales, ¿cierto?, y en la clase online, uno espera que estos procesos se desarrollen al interior de las aulas. Sin embargo, los perfiles de estudiantes y las características que tienen hacen que incorporen también estos elementos que son como complementarios, ¿no? Y que a nuestro juicio nos parecen necesarios. Yo hago un comparativo. Cuando yo comencé a dictar clases, ¿no?, en ayudantías con un profesor de cátedra, quien fue el que me formó, él no daba su correo electrónico, ¿no? La clase era presencial en el aula y por lo tanto las dudas y las consultas todas se resolvían en ese momento cuando se estaba dictando la clase, ¿no? Y hoy día nosotros vemos cómo la forma de comunicarnos con nuestros estudiantes ya rompe esa barrera, ya no es solamente en la sala de clase, ya vamos incorporando algunos elementos de las redes sociales y de la mensajería instantánea que nos permiten mantener una comunicación fluida con nuestros alumnos. El aula virtual se percibe que falta fluidez en el desarrollo de la comunicación. ¿Okay? Se considera más imparcial, incompleta, ¿no? Perdón, una interacción más parcial, más incompleta entre los docentes con los estudiantes y además entre estudiantes. Por otro lado, los estudiantes necesitan diversos formatos para poder aprender, no solamente el texto que logra un aprendizaje cognitivo, ¿no?, sino que también la imagen, lo audiovisual, los ejercicios. Existen, bueno, un montón de plataformas que permiten incluso incorporar la gamificación para lograr esta interactividad en el desarrollo del aprendizaje. Y las características del docente son realmente valoradas por los alumnos y por las alumnas en las asignaturas, pues siente que aprenden mucho más cuando el docente va marcando una diferencia, cuando hay una coherencia entre el docente, el aula y además con su estilo. Ahora bien, respecto del docente, la percepción del profesor y de la profesora, la motivación es un componente fundamental para la comunicación y la participación. Es decir, es importante que así como nosotros, docentes, debemos motivar al alumno, el alumno también presente una motivación intrínseca en el que el estudiante se emocione, opine, converse e interactúe con sus profesores y también con sus compañeros. El uso de los recursos del aula, de clases, ¿cierto?, para el desarrollo de talleres, existe un mayor valor en la clase sincrónica,
Este momento que nosotros estamos llevando acá es sincrónico. Estamos en este minuto conversando, interactuando. Bueno, en este minuto yo estoy dictando la clase, en realidad la charla, pero posterior a ello va a haber una relación sincrónica. A diferencia del componente asincrónico, que tiene que ver cuando están los recursos dispuestos y el estudiante de manera autónoma va desarrollando su clase y va aprendiendo en estas plataformas interactivas. La calidad por sobre la cantidad, la dosificación de trabajos, ¿no? Corremos a veces mucho el riesgo, y creo que se vio en la docencia remota de emergencia, que por supuesto quizás nos faltaron algunos recursos de capacitación, de poder dosificar esta tarea semana a semana o actividades semana a semana. Muchos docentes sentían que el hecho de no tener al estudiante en el aula y es que estuviera en su casa, era difícil de controlar, que estudiara, que aprendiera, que leyera los textos. Por lo tanto, semana a semana iba poniendo alguna actividad. Y eso no fue solo un docente. Entonces, un estudiante que tiene 5, 6 u 8 asignaturas, eran 5, 6 u 8 tareas, ¿no? Y por lo tanto recargan las actividades de los alumnos y con ello, por supuesto, probablemente no logramos el aprendizaje que deseamos. Y la necesidad de uso de canales formales de comunicación. Para el docente es muy importante la participación del estudiante en la plataforma, más allá de los canales complementarios que sí habían manifestado los alumnos. Los primeros hallazgos, por lo tanto, en este primer sondeo en la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Viña del Mar fue el rol docente como generador de instancias de aprendizaje. Por supuesto que es importante la expertise del docente en la disciplina, pero también sus habilidades y su formación como académico, como docente, la capacitación docente en el aula virtual o para desarrollar actividades en aula virtual, y la capacitación docente en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. La clase sincrónica, la clase en línea, debe estar marcada por momentos cortos de tiempo, ¿no? Si la clase en aula son 2 horas, en la que podemos desarrollar dinámicas, se dan las pausas naturales, los estudiantes conversan, volvemos a reunirnos en el punto de la asignatura, volvemos a estar a lo mejor replegados en una conversación pequeña interactuando con nuestros compañeros. En la sincronía de la clase por Zoom o por Teams o por cualquier otra plataforma, la verdad es que es muy difícil que se dé. Por lo tanto, se espera que todos estemos dispuestos, prestando atención a lo que está desarrollándose a través de la pantalla. Por lo tanto, la clase sincrónica debe estar marcada por momentos pequeños para lograr esa atención. Si no, los estudiantes probablemente van a apagar la cámara, se van a ir a hacer otras cosas, tienen además la vida familiar detrás y que por lo tanto también los saca un poco de su concentración. El reforzamiento semanal constante, estar permanentemente conversando con los estudiantes, enviando pequeños mensajes, incluso no solamente a lo mejor de la clase, sino que subiendo algún video, algo atractivo que el estudiante pudiera revisar para poder complementar. El desarrollo de la autonomía y también del desarrollo del trabajo colaborativo que se lleva a través del aula. La verdad es que la enseñanza virtual o la enseñanza semipresencial requiere de algunos elementos de autorregulación también del estudiante. Y el aprendizaje de herramientas interactivas en el aula, es decir, no solamente el documento de lectura, el link para que bajen el PDF o para que lean el artículo o el capítulo de algún libro, sino que también la creación de recursos que sean interactivos en donde se pueda mezclar incluso la gamificación. Todos estos hallazgos preliminares que nosotros encontramos los llevamos posteriormente al desarrollo, que se me pegó el diapositiva, al desarrollo de una segunda fase, que era la fase cuantitativa, ¿ok? Acá estamos. La segunda fase, que era una fase cuantitativa. Es decir, ya hicimos el sondeo dentro de la carrera con nuestros profesores y dijimos, bueno, también llevemos el desafío también a la universidad a ver qué aparece.
a ver si se dan las mismas dinámicas. Como la carrera es pequeña, la verdad es que el sondeo era más que suficiente porque son pocos estudiantes, así que abarcamos un número que era significativo. Ahora, la segunda fase, hicimos el mismo ejercicio, identificar estas representaciones entre docentes y estudiantes en este proceso de aprendizaje, describir también la ruta del proceso de aprendizaje desarrollado en la dictación de estas asignaturas y reconocer cuáles eran esas estrategias o métodos de enseñanzas que estaban moderadas por las tecnologías. Lo primero, el movimiento de la comunicación docente y estudiante. ¿Cuál es la efectividad comunicacional que está supeditada a estos medios de comunicación? La docencia o el docente como responsable del inicio y de las vías de comunicación en el aula virtual, finalmente nosotros somos los líderes de la asignatura, y reconocer la existencia de esta instancia y de agentes de comunicación que eran fuera del aula. Y aquí encontramos los resultados, ¿no? ¿Cuáles eran los espacios en los que los estudiantes se comunicaban, ¿cierto? O la forma de comunicarse más utilizada, ¿no? Y nos dimos cuenta, a diferencia de que algunos valoraban el tema de las redes sociales, nos dimos cuenta que los espacios de los anuncios, el correo electrónico a través de la plataforma, el correo electrónico institucional y también el correo electrónico formal eran de alguna manera muy utilizados por los alumnos. Ahora, la mensajería instantánea es utilizada entre estudiantes, ¿ok? No involucran al docente. De hecho, sondeando un poco más con los alumnos, ¿no? En las conversaciones, para ellos también es más complejo que el docente esté en estas plataformas más íntimas con los compañeros y las compañeras, puesto que a lo mejor en esas instancias de comunicación entre ellos se conversan otro tipo de cosas, ¿no? Que están fuera quizás del aula, ¿ok? En relación con el uso del canal de comunicación con los estudiantes, la mayor frecuencia de los docentes está dado en los espacios de los anuncios, está dado algunas veces también a través del WhatsApp, es decir, los profesores buscan un líder de asignatura en el curso para poder ir mandando este mensaje directo a un delegado o a una delegada para que éste pudiese transmitir a sus compañeros. Ahora, en esta dinámica de relacionamiento, ¿cierto? O relacional, la motivación del docente a los estudiantes influye también en la participación y la comunicación. La guía y el seguimiento del docente a través de estos recursos y la relación marcada por una retroalimentación para poder consolidar estas relaciones a través de las plataformas y también el logro de los resultados de aprendizaje. Entonces, a los docentes, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con algunas declaraciones que iban en torno a cómo motivan a sus estudiantes, cuáles son algunas de las estrategias que van desarrollando, por ejemplo, a través de los foros para lograr un mayor aprendizaje? Y en esta investigación los docentes declararon que no solamente está compartida la información respecto a la asignatura que está en plataforma, sino que además van compartiendo diversas lecturas, diversos audios, incluso charlas TED, que logran mayor atención a los alumnos, ¿no? Asimismo, los docentes declaran que conectar con las emociones del alumno, ser empático, reconocer su situación, estoy hablando además en un momento muy crítico para Chile, ¿no? Un estallido social y después una pandemia, en donde muchos apoderados de nuestros alumnos perdieron su trabajo, muchos alumnos perdieron sus trabajos, muchos alumnos perdieron sus familias, ¿no? Producto del COVID. Por lo tanto, la conexión emocional era muy importante en este momento. La empatía, incluso abrir espacios que fueran de conversación más íntimas, ¿no? Para poder iniciar la clase, para luego comenzar con la asignatura. Ahora bien, respecto a lo necesario para este proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas, ¿no? Lo más relevante, disculpen que no se ven los resultados, ¿no? Lo más relevante para este proceso de enseñanza-aprendizaje para el profesor es no solamente las diversas
formas de presentar los contenidos, sino que también la autorregulación, el autocontrol, cómo el estudiante de alguna manera se autorregula para poder ir cumpliendo los plazos y para poder ir avanzando respecto de sus asignaturas. Ahora, desde la experiencia docente, el rol del estudiante, la participación, la motivación, la proactividad, ¿cierto?, del estudiante depende mayoritariamente del docente, y la responsabilidad del estudiante online manifiesta en ciertas instancias, ¿cierto?, y en ciertos momentos una mayor carga debido a la presentación de algunos recursos o de algunos trabajos o algunas evaluaciones, ¿ok? Ahora bien, nosotros les preguntamos a nuestros docentes qué tan participativos o qué tan motivados estaban nuestros estudiantes de la carrera. Bueno, y así nos dimos cuenta que en general al estudiante, en términos de participación extra que no fueran sus asignaturas, no se le considera muy participativo, ¿no? Es un estudiante que va a hacer sus trabajos, va a ver la tarea, va a ver la prueba, y no va a existir más allá de mayor interacción que esa, ¿ok? Si bien es cierto, lo consideran un estudiante respetuoso, lo consideran un estudiante que de alguna manera prefiere trabajar en equipo, logra trabajar en equipo y además respeta a su equipo, el estudiante no es muy participativo, ¿ok? O tiene una baja participación más allá de lo que corresponde, que tiene que cumplir como evaluación, como trabajo o como tarea, ¿ok? Sin embargo, sí lo consideran respetuoso, como digo, sí consideran espacios como nosotros le llamamos sílabus, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero es básicamente un clase a clase, un instrumento en donde se explica cuáles son las actividades que van a venir semana a semana, ¿no? Y por lo tanto el profesor también considera que ese recurso permite que el estudiante se autorregule, logre cumplir, ¿cierto?, con ciertos estándares de la asignatura, además de los canales de comunicación que están en la plataforma que permiten de alguna manera ir ayudando y avanzando con su aprendizaje. ¿Cuáles son nuestras conclusiones respecto a estas dos fases investigativas, ¿no? El perfil del estudiante para los procesos online. Yo entiendo que en presencialidad también son necesarias estas características, pero nosotros las fijamos en función de que este estudiante nosotros no lo tenemos en aula presente, ¿no? Lo tenemos detrás de una pantalla, en su casa, con todas las variables, ruidos y cosas que se viven en una casa, ¿no? Por lo tanto, este perfil de estudiante debe tener mayores características de autonomía, de autorregulación, de ser responsable, tanto él como, por supuesto, el grupo de alumnos, de su propio aprendizaje, ¿ok? Ya el autocontrol, ¿cierto?, la autorregulación para lograr un aprendizaje es también responsabilidad del alumno. Ahora bien, el perfil docente, por supuesto que es importante la formación profesional, la expertise que el docente demuestre respecto de su asignatura, pero además tiene que tener un componente de facilitador, de motivador y de comunicador, ¿ya? Porque a veces es muy difícil lograr que un alumno o una alumna se motive a participar dentro de las actividades. Por lo tanto, estas habilidades debemos ir incorporándolas a través de capacitaciones docentes para la docencia virtual, etc. Además, una necesidad de conexión profunda entre el estudiante con sus compañeros y compañeras y entre el estudiante y sus docentes, que implique un compromiso y que implique una motivación. Además, incorporar en estos espacios virtuales de aprendizaje un espacio oficial de comunicación y articularlo con una mensajería instantánea como un recurso para poder lograr eficacia y eficiencia en la comunicación,
Muchas veces las aulas virtuales los estudiantes, como tienen un horario, solamente van en ese minuto, participan de las actividades y luego se desconectan hasta la próxima semana. En la docencia virtual, la verdad es que la conexión es permanente, ¿ok? No podemos tomar esta asignatura en este momento y luego tomarla la próxima semana en el mismo horario. Implica las actividades autónomas que el estudiante debe desarrollar, se desarrollen, se realicen y sean permanentes durante la semana. Por lo tanto, la incorporación de esta herramienta de comunicación formal, pero además linkeada a la mensajería instantánea, nos parece relevante, porque además nuestros estudiantes hoy día no están en el correo electrónico y no están en las plataformas, están en los chats, en los Instagram, en el WhatsApp o en Discord, etc. Y la necesidad de incorporar recursos para diversas formas de aprendizaje, sin perder la comunicación sincrónica, sin perder este espacio de conversación, sino además, para nosotros, en esta investigación, consideramos que los estudiantes valoran, así como el profesor, esta conversación diaria, o sea, semanal, ¿no? Que no necesariamente puede ser una clase de contenidos, sino a lo mejor actividades prácticas, recursos a lo mejor o preguntas que el estudiante lleve hacia el momento de la reunión síncrona. Bien, esa era mi presentación. A quienes estén interesados o interesadas, perdón que se me pega, ahí están nuestros correos electrónicos, la profesora Marcela Muñoz Covarrubia, la profesora Varinia Cuello y yo, Claudia Aravena, quienes realizamos esta investigación para el cumplimiento del perfil de egreso de nuestros estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias a vos. La verdad que me quedaron como tantas cosas dando vueltas en lo que decías, esta motivación para la comunicación y la participación, adaptarnos a las diversas formas de aprendizaje que no solo tienen que ver con adquirir o saber usar una herramienta tecnológica, digamos, con nuevas tecnologías, sino con ver en qué momento, dónde están nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Esto que decías recién al final de estar en los chats, ¿sí? Una vez tiene una plataforma virtual, cuelga un mensaje ahí y listo. Entonces, ¿a dónde hay que ir a buscarlos? Así que súper interesante. Como les decía al principio, por chat, hemos habilitado el chat para preguntas, para todo lo que si hay alguna duda sobre la presentación de Claudia, que fue clarísima. Pero bueno, habilitamos el espacio, si alguno o alguna quiere dejar alguna pregunta. Oye, Candela, y lo otro Sí. que también me gustaría relevar, las habilidades que nosotros como relacionadores públicos necesitamos, o sea, que necesitamos mantener la relación, nosotros somos los que estamos encargados de generar los vínculos de la organización con sus stakeholders. Nosotros además estamos encargados de fortalecer los lazos, ¿cierto?, con el público interno, con el público externo. Entonces, cuando se nos presentan esta necesidad de virtualizar la formación, es un gran desafío para nosotros eso, ¿no? Porque o sea, si nosotros, docentes de la carrera, ¿cierto?, no estrechamos el lazo, no generamos el vínculo con nuestros estudiantes, que finalmente somos de formación relacionadores públicos, ¿qué va a pasar con estos profesionales que salgan al mundo laboral cuando les toque trabajar en una organización en el que ellos están en Buenos Aires, en Lima, en Colima, en Viña del Mar, en Santiago, y la matriz está, no sé, en Holanda, en Suecia, en cualquier lugar? ¿Te das cuenta? Entonces también creo que es relevante ir analizando, investigando estos procesos de formación, porque estamos preparando a través de esto los profesionales del futuro que se van a ver enfrentados a estas formas de trabajo. Sí, exacto. ¿No? Y la importancia que vos destacabas del contexto, digamos, la pandemia en sí, la tragedia que significaba para las familias y demás, y así todo, los estudiantes y las estudiantes en una plataforma recibiendo educación y no pudiendo parar eso tampoco. Así que
me pareció todo muy, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, en realidad es una consulta. Claudia, en el caso de la universidad de ustedes, en esta instancia post-pandémica, ¿la vuelta a clases es una vuelta de presencialidad total o Total. mantienen una... es total? Nosotros el año pasado, segundo semestre, comenzamos con los talleres presenciales, con actividades presenciales, porque además hay que tener en consideración que estallido social y pandemia, la salud mental de nuestros estudiantes ha sido afectada, ¿no? Por tanto, el año pasado, o sea, teníamos alumnas y alumnos que les daba terror salir a la calle a tomar el metro, el micro, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también debíamos hacernos cargo de eso. Para este año, ya marzo, las actividades fueron 100% presencial. No así en las carreras vespertinas, porque en Viña del Mar está viviendo en este momento una crisis de locomoción pública, ¿no? Hay ciertos sectores en donde no hay micro, no llegan a ciertas horas a sus casas. Por lo tanto, hemos privilegiado actividades o instancias presenciales, pero o híbridas incluso. Hemos sido flexibles en ese sentido, ¿no? Comprendiendo que no tienen cómo llegar a sus casas a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, que es a la hora que terminan algunas asignaturas. Bien, no, la pregunta era para, o sea, ¿cuál es la reflexión? O sea, a partir de, bueno, la experiencia virtual y en esta vuelta a la presencialidad, ¿cuáles son las herramientas que creen ustedes que han llegado para quedarse? ¿Cuáles son aquellas que han cambiado la lógica del dictado de clases, de la relación docente-estudiante? O sea, nosotros creemos que la virtualidad ya llegó. O sea, de hecho, nuestra universidad privilegia la formación de nuevos programas que tengan componentes virtuales, ¿no? Creo que así como las organizaciones y las empresas ya rompieron las barreras, es decir, tú puedes tener un trabajador, un colaborador en cualquier parte del mundo o en cualquier ciudad. Yo creo que las universidades también estamos abiertas a eso, sobre todo en los posgrados, en la educación continua, en los talleres, los cursos. De hecho, esta misma instancia, ¿no? Habemos personas que estamos en distintos lugares del mundo. Yo estoy en Concón, que es un balneario en la quinta región. Mi colega está también conmigo en Concón, ustedes están en Buenos Aires, y probablemente tenemos otros visitantes de otros países, ¿te das cuenta? Entonces, esto ya llegó para quedarse, ¿no? Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de la formación de los profesionales, sobre todo de la comunicación estratégica y la comunicación corporativa, bajo estos parámetros? ¿No? ¿Cómo nos hacemos cargo también de que nuestros profesionales o futuros profesionales también estén preparados para desarrollar? Mira, ahí nos dicen, yo estoy en Cusco, Perú, mira qué hermoso, para que estén preparados también para poder ser un aporte como relacionadoras y relacionadores públicos en las organizaciones del mundo, ¿ok? O sea, aquí se rompieron las barreras, ¿no? Y por tanto, yo leí hace poco, ¿no? Un artículo de cómo hoy día las habilidades de conexión, de interrelación, no solamente las habilidades blandas, ¿cierto? En el sentido de la comunicación, de conversar, de expresarnos, ¿no? De alguna manera también ser entretenido, porque la plataforma es prácticamente como ver una película. Si los primeros 10 minutos la película no te engancha, tú te vas, la apagas y la retiras. Si tú estás en una actividad como esta y los 10 minutos ya no te enganchó, pones tu cámara, la apagas y te vas a hacerte un café y vas a hacer otro tipo de cosas mientras todo esto va sucediendo, ¿no es cierto? Mira, también de Salta, del norte de Argentina. Entonces sí, yo creo que efectivamente esto llegó para quedarse y a nosotros los académicos nos resulta urgente una capacitación, una formación en docencia online, no solamente, o sea, no solamente una capacitación y de aquí vamos desarrollando las actividades, sino que una capacitación permanente, porque además las plataformas van cambiando. Sí, Claudia, es así. Y bueno, lo último para no aburrir, me quedé pensando cuando decías que antes, digamos, no teníamos el correo del docente. A eso que a nosotros nos parece tan cercano ahora,
o esto de ver las notas pegadas en una pizarra en la universidad, ahora como todo se volvió colaborativo, ¿sí? Como todo se volvió, y también eso de alguna manera acercó al estudiante con el docente o con la docente. Creo que eso profundiza las habilidades blandas de las que hablas, y que ahí más allá del uso de la herramienta tecnológica, ahí se ponen en juego nuestras capacidades como relacionistas públicos, nuestra propia formación, para seguir llegando a los estudiantes y a las estudiantes, aunque estemos en un Zoom. Así que eso me parece que está buenísimo que lo destacaste. Yo siento que, bueno, yo he participado de varias actividades en Buenos Aires, en Argentina. Creo que en la academia se da una relación mucho más horizontal entre estudiante y alumno. Tengo esa percepción. Pero también tengo la percepción de otros países que todavía existe una relación muy vertical. Claro. Y por tanto, este modelo creo que viene a romper un poco esa relación vertical, ¿no? Nosotros le llamamos acá el chorreo del conocimiento, o sea, yo docente, con toda esta conocimiento teórico, práctico, lo comparto y lo chorreo a mis estudiantes. Ya ese modelo está en bajada, ¿no? O sea, yo también como académico tengo que aprender de mis alumnos, eso es lo rico de la docencia. Sí. No solamente mi alumno y mi alumna aprende respecto de mis conocimientos, sino que yo también en esta interacción es como un organismo vivo. Yo creo que así hay que comprender la docencia, y no solamente la virtual, sino que también la presencial. Un organismo vivo en donde todos nos vamos de alguna manera creciendo juntos, ¿no? Y creo que estos modelos de virtualidad, el hecho de fomentar la empatía, el respeto al alumno, el respeto a lo que está viviendo. O sea, nosotros por lo menos durante a este grupo que investigamos, venía de un estallido social y veníamos de una pandemia. Entonces, totalmente, emocionalmente era muy fuerte, ¿no? Sí. Y había que hacerse cargo de eso también. Totalmente, totalmente. Bueno, van saludando en el chat desde todos los sí, lugares. Desde México. Ya arrancamos la semana, así que en principio te agradezco, Claudia, por compartir con nosotros y nosotras tu experiencia. Gracias a quienes participaron de este espacio. Les recordamos que este webinar va a quedar grabado y se va a subir en los próximos días al canal de YouTube de ALACAURP. Nos volvemos a encontrar hoy a la tarde, y esta es la parte que me da mucha risa, porque a la tarde hablo yo, así que ya que están acá, los invito y las invito para seguir en esta Semana Interamericana, y dentro de sus posibilidades participar de todas los webinars que tenemos, que son temas más que interesantes y que justamente nos invitan a pensar las nuevas tendencias en nuestra querida profesión. Así que les agradezco, gracias Claudia, gracias Luz. Gracias Candela, Luz, muchísimas gracias, y gracias a ALACAURP también. Bueno, antes no quiero olvidarme de decirles los horarios: 19 horas para Argentina y para Chile, 17 horas para Colombia, Ecuador y México, y 16 horas para Costa Rica, creo haber dicho todo bien. Así que nos estamos viendo a la tarde y durante toda la semana en esta Semana Interamericana de Relaciones Públicas organizada por ALACAURP. Nos vemos. Gracias, Claudia. Gracias a todos y todas. Gracias, Candela. Chau, chau. Chao, chao.